Imagina a una persona que te sugiere no vacunar nunca a tus hijos porque, según esa persona, la vacuna les causará autismo. Y también te dice así: amigo, si le dio autismo a tu hijo, no te preocupes que yo tengo la cura para eso. Mira, hazle beber este líquido y se sanará de ese terrible mal. Además, esto es la cura definitiva para la hepatitis, la diabetes, el cáncer, el SIDA y por supuesto el COVID. Yo pregunto, ¿existirá una pócima que haga todo eso? ¿Tú le creerías a esa persona que afirmó todo eso? Pues te diré que hay decenas de miles de personas en el mundo que le creen. Esa persona existe y se llama Andreas Kalker, quien desde hace varios años promueve una solución química como panacea maestra. Se sabe que durante décadas los científicos y médicos luchan y buscan mejores tratamientos para males como el cáncer, pero este señor ya inventó la cura infalible hace años. La pregunta es, ¿por qué no le dan el Nobel de una vez? ¿Para qué estudiar medicina si todos los males se sanan bebiendo un brebaje prodigioso? En este video vamos a analizar este caso que no es para nada nuevo y vamos a despejar todas las dudas al respecto. Vamos a desmantelar la verdad del dióxido de cloro. Ponte muy cómodo que empezamos. Muy buenas, amantes de la cultura. Necesito que prestes mucha atención a este video para que puedas digerir toda la información que te voy a dar. Existe poco o casi nulo conocimiento en el mundo respecto a lo que es el dióxido de cloro. Para empezar, tiene esta fórmula y así como tal eso es un gas. Pero el señor Andreas promociona un líquido, no un gas. Eso se debe a que el gas está disuelto en agua, es un gas soluble. Entonces lo que se promociona es una solución acuosa, a la cual se le llama solución de dióxido de cloro. O también se le llama CDS. ¿Por qué CDS? Porque son las siglas en inglés de Chlorine Dioxide Solution. Pues bien, a partir de ahora vamos a llamarla CDS si nos referimos únicamente a la solución acuosa. Bien, ¿para qué sirve este compuesto químico? El dióxido de cloro es y siempre ha sido un desinfectante de uso industrial que se emplea en la fabricación de papel para blanquear la pulpa de la madera, ¿no? Se usa para preservar muestras de sangre también, pero hoy en día ya se usa otra cosa para eso. También se usa para desinfectar el agua gracias a su alto poder oxidante. Es más potente que la lejía doméstica, ya que es más efectivo contra los agentes patógenos presentes en el agua, como virus, bacterias y protozoos. De hecho, se puede usar como potabilizador de agua para consumo humano. Si alguno de ustedes ha practicado montañismo o métodos de supervivencia en excursiones, seguramente sabrá que el CDS se usa para potabilizar cualquier muestra de agua de río. ¿Cómo? Simplemente a un litro de agua de río se le agrega 1 mililitro de CDS al 0.1% de pureza. Dense cuenta que ese mililitro de CDS tiene 0.1% de dióxido de cloro. O sea, es la milésima parte de la solución. Al agregar esas gotitas de CDS a 1 litro de agua es suficiente para desinfectarla y poder beberla con total seguridad. ¿Eso qué significa? Significa que la concentración de dióxido de cloro segura e inocua para el organismo es 1 miligramo en 1 litro de agua. Eso es una parte en 1.000.000. El CDS, amigos míos, es un derivado del clorito de sodio cuya fórmula vemos en pantalla. El clorito de sodio viene en forma de sal granulada y si a eso le añadimos agua obtendremos una solución. Esa solución también fue promovida como un cúralo todo por el señor Andreas Kalker y por otro hombre más llamado Jim Humble. Humble bautizó la solución de clorito de sodio como solución mineral milagrosa o simplemente MMS, que son las siglas en inglés para Miracle Mineral Solution. Humble promovió el MMS desde 1996 como una cura para la malaria y otras enfermedades. ¿Qué sucede? Cuando tú consumes MMS, se genera en tu estómago una reacción que produce precisamente dióxido de cloro. Por eso el MMS y el CDS están íntimamente relacionados porque uno es el subproducto del otro. Años más tarde, el señor Kalker dijo haber perfeccionado la fórmula para que en lugar de tomar el MMS, se tome directamente el dióxido de cloro ya sintetizado y en una solución. A esa solución la llamó CDS. Y atentos aquí, ya dijimos que el CDS es dióxido de cloro diluido en agua, ¿no? La pregunta es, ¿qué porcentaje del CDS es dióxido de cloro? Kalker recomienda que ese porcentaje sea 0.3%. En otras palabras,
Eso es una concentración de 3000 partes por millón o 3000 miligramos por litro, que es lo mismo. ¿Cuánto dijimos que era la concentración inofensiva de dióxido de cloro en el agua? Dijimos que es 1 miligramo por litro, o sea, una parte por millón. Si estás atento te darás cuenta que lo que promueve Kalker es 3000 veces más. ¿Y por qué hay gente que consume y dice que no le hace daño? Que no le pasa nada. Ahorita vamos a llegar a eso, paciencia. Según el señor Andreas, el CDS a 3000 partes por millón es la cura definitiva para, escúchalo bien, diabetes, malaria, hepatitis, autismo, gripe H1N1, todos los tipos de cáncer, hipertensión arterial y hasta depresión. Ojo, la cura definitiva, dice. Y hay miles de personas que le creen. Pero la gente que promociona el CDS, ¿quiénes son? Son pastores de iglesias, como Jim Humble, líderes antivacunas, curanderos homeópatas. También se promueve en grupos de Facebook y WhatsApp. Pero no hay ni un solo médico reconocido que lo avale. Lo cierto es que el CDS no es considerado un medicamento ni tampoco es acreditado dentro de la medicina. Es promovido fuera del ámbito científico, sin ningún estudio serio y completo que lo respalde, solo tomando en cuenta testimonios y anécdotas. Todas las presuntas propiedades curativas del CDS carecen de papers o artículos en revistas indexadas que lo ratifiquen. Y algunos dirán, pero yo conozco estudios que avalan el CDS. Ahorita vamos a explicar eso, tranquilos. Con el pasar de los años, el CDS ha logrado reunir una gran cantidad de adeptos que la consumen, la recomiendan y la defienden basándose, como dijimos, en testimonios. Existe una especie de culto hacia esta solución química. El argumento más recurrente y cliché que expresan es el siguiente. Las grandes farmacéuticas no quieren que se sepa la verdad del CDS porque de lo contrario se les acaba el negocio. Y ese es el argumento. Sin embargo, es mi deber informar, y esto tal vez caiga como baldazo de agua fría para quienes usan ese argumento, el clorito de sodio y el ácido clorhídrico, que son compuestos que se usan para obtener el CDS, son producidos en gran medida por los mismos laboratorios de la industria química farmacéutica. En otras palabras, si tú quieres fabricar CDS en casa, lo cual es posible, se puede hacer, debes comprar los ingredientes en una farmacia. Entonces, de todas formas, estarías contribuyendo a que la industria farmacéutica sea más rica de lo que ya es. Existen muchos más comentarios típicos como este que me dejaron. A mí me funcionó, a mi tía le funcionó y no me interesa lo que diga la ciencia que es pagada por las élites que quieren dominar el mundo. Tienen a los gobiernos comprados, a la prensa mermelera comprada y ahora compran youtubers. ¿Cuánto te han pagado? Estoy seguro que te han dado un dineral. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Felizmente el pueblo está despertando. Pensar que las élites me pagan para hacer videos en internet ya es ser demasiado conspiracionista. Otro argumento típico es, yo siempre he tomado CDS y nunca me ha pasado nada. Eso es fácil de explicar. Sabemos que la dosis inofensiva de dióxido de cloro en el agua potable es 1 miligramo por litro. Ese dato se ha determinado por estudio. También se ha establecido por estudio que si una persona ingiere 1 gramo de dióxido de cloro puro, puede sentir náuseas, vómitos y diarrea. Y si llegas a ingerir 10 gramos, te mueres. Imagina entonces 1 litro de agua que contiene 1 miligramo de dióxido de cloro. Si te bebes toda la botella, no pasa nada porque solo habrás consumido 1 miligramo de la sustancia. Tendrías que beber 1000 litros para llegar al gramo y ahí apenas sentirías náuseas y vómitos. Pero nadie puede beberse 1000 litros de una sola vez, ¿no? Es imposible. Pero ya si quisieras morir tendrías que tomar 10.000 litros de una sola vez, lo cual nunca sucede. Ahora bien, apliquemos esto mismo para el CDS con concentración de 3000 miligramos por litro, que es lo que promociona Andreas Kalker, ¿no? Si te bebes un vaso de 200 mililitros de CDS, estarías ingiriendo 0.6 gramos de dióxido de cloro puro. No has llegado al gramo, así que probablemente te sientas normal. Y eso explica que muchos bebedores del CDS afirman que no les pasa nada. Pero amigos, no todos los cuerpos son iguales. Hay quienes pueden sentir mareos con 0.6 gramos. Lo feo del asunto es que los promotores del CDS advierten que en ciertas ocasiones el paciente puede sentir náuseas, vómitos y diarreas. Y que eso es debido a que el cuerpo se está desintoxicando. Mentira. Esos son precisamente síntomas de envenenamiento. Esa persona está por tener una hipertensión arterial. Pero digamos, ¿qué pasa si tomas 2 vasos? Habrás ingerido 1.2 gramos de dióxido de cloro.
ahí sí que tendrás los síntomas. Ya si quieres morir, tómate más de 3 litros. Pero siendo sinceros, nadie bebe 3 litros de agua de una sola vez, ¿no? No es normal. Pero sí que hay quienes pueden equivocarse al preparar el CDS y hacerlo a concentraciones mayores a 3000 miligramos por litro, ¿eh? Ahí sí que están fritos. Es por eso que el CDS es peligroso. Porque además hay quienes ni saben prepararlo a esa concentración. Ahora entiendes por qué los médicos están en contra de su uso. Ahora te das cuenta por qué el Ministerio de Salud lo prohíbe. Y todavía hay gente que creen que les pagan para prohibirlo. Ellos seguramente lo preparan a altas concentraciones y se toman más de 1 gramo ahí, ¿no? Otros lo compran ya hecho. Pero ¿quién te garantiza que el comercializador clandestino lo ha preparado bien? Nadie. ¿Acaso el CDS tiene registro sanitario? No tiene nada formalizado. Por si acaso esto no es CDS, es un frasquito con agua, ¿eh? Al ser un elemento prohibido para consumo, la comercialización del CDS es totalmente clandestina. Esto obliga a que algunos bebedores opten por hacerla en casa. Para ello se abastecen de los ingredientes que son el clorito de sodio, ácido clorhídrico y agua destilada. Obviamente, todo lo consiguen irónicamente en farmacias. Una vez obtenido el CDS a 3000 miligramos por litro, este tendrá un color amarillo como el aceite vegetal. Luego se procede a beber. Algunos toman medio vaso, otros un vaso lleno. Dependiendo de eso, ingieren entre 0.3 a 0.6 gramos de dióxido de cloro puro. ¿Qué sucede? Cuando tú bebes CDS, el ion cloruro que está contenido en la solución es neutralizado por el ácido clorhídrico natural que hay en tu estómago, y ahí termina su recorrido como agente oxidante. Nunca llega al torrente sanguíneo, ni mucho menos al hígado. Por ende, nunca llega a oxidar la sangre como se cree, ni cura ninguna enfermedad. El cuerpo solo atina a reparar el daño causado por ingerir semejante desinfectante. De ahí que su ingestión pueda hacer creer, por efecto placebo, que eso es efectivo. El efecto placebo se basa en la sugestión, la cual es un proceso psicológico. Creemos que si el dióxido de cloro es capaz de matar bichos en el agua y en superficies, ¿por qué no mejor me lo bebo para que así mate los bichos que llevo adentro? Amigos, eso es como creer que una bebida alcohólica puede curarte una parasitosis por el solo hecho de tener alcohol, o creer que el enjuague bucal puede curarte una neumonía bacteriana. O no sé, porque el jabón elimina el virus, ¿vas a comer jabón? Así no funcionan los medicamentos. ¿Quieren saber cómo funciona? Perfecto, lo explico. Un medicamento bloquea las enzimas, pero jamás las destruye. Es selectivo en su comportamiento. En cambio, el dióxido de cloro elimina todo a su paso. No es selectivo. Destruye todo lo que se le interponga enfrente. Comparemos este desinfectante con la ivermectina, la cual sí es un medicamento. Vean, la ivermectina tiene esta fórmula compleja y el dióxido de cloro esta otra mucho más sencilla. La ivermectina, gracias a su complejidad lograda luego de décadas de estudio, bloquea la acción metabólica de las enzimas sin desnaturalizarlas. En cambio, el dióxido de cloro es un compuesto simple y oxidante, arranca electrones de las moléculas, destruye la función de los componentes celulares y de las proteínas víricas sin ningún tipo de especificidad. O sea, no distingue entre células de tu cuerpo y bacterias patógenas. Es un biocida. Amigos, aquí el tema subyacente es que los desinfectantes jamás sirven como medicamentos, como ya lo demostró Robert Koch hace más de un siglo. Ofrecer desinfectante como medicamento en pleno siglo XXI es estafar a la gente. Dicen que el CDS, por ser oxidante, te aporta oxígeno a los pulmones y te sana del COVID. Falso. El CDS tiene tanto oxígeno disuelto como el agua potable del grifo. Suele ser entre 7 a 8 miligramos por litro. En ese caso, mejor bebo agua de grifo, ¿no? Pero mejor me pongo una máscara de oxígeno, pues. ¿Acaso cuando a alguien le falta el aire le dan agua? No, le ponen esa máscara de oxígeno. No me imagino ahí a un montañista escalando el Everest y en lugar de respirar de su tanque de oxígeno, se ponga a beber agua. Es absurdo. Pero los que defienden el CDS insisten en que oxigena la sangre. Y hay más argumentos. Otro argumento típico es el que dice, el CDS está salvando vidas porque hay testimonios. A mi tía le funcionó y a mí también. ¿Acaso somos mentirosos o qué? Bueno, eso es facilísimo de explicar. Y con esto sabrán por qué la ciencia no toma en cuenta los testimonios. A ver,
De los 14 millones de infectados de COVID, 8 millones se recuperaron en el mundo. Tenemos 8 millones de recuperados, de los cuales menos del 1% tomó el CDS. Pues bien, hagamos de cuenta que retrocedemos el tiempo al momento cuando esos 8 millones estaban enfermos, asumiendo que se infectaron al mismo tiempo. En ese momento, supongamos que alguien les convence que beber su propia orina les salvará del COVID. Y en vista de que la gente suele estar desesperada durante una crisis sanitaria, digamos que hacen caso y prueban este método. O sea, 8 millones de personas beben su orina con la esperanza de sanar. Y por supuesto que se sanan, porque estamos hablando de los 8 millones de recuperados. Lo que va a pasar después es que vamos a tener 8 millones de testimonios asegurando que la orina cura el COVID-19. Lo cual es una afirmación falsa, ya que si no hubieran tomado la orina, igual se habrían sanado todos. La orina solo resultó ser un placebo. He ahí la explicación a los testimonios a favor del CDS. Si a mí me da una gripe que se sabe que se cura solita en una semana y tomo dióxido de cloro, me voy a sanar igual. Por eso atribuirle mi sanación a ese compuesto químico es cometer la falacia post hoc, también conocida como falsa consecuencia. ¿Cómo funciona esta falacia? Voy a poner un ejemplo. Afirmación A. Tomé CDS cuando estaba enfermo. Afirmación B. Luego me sané. Conclusión falaz. B es consecuencia de A. ¿Se dan cuenta, no? Respondiendo a la pregunta, ¿acaso somos mentirosos los que damos testimonio? Pues bien, la mentira está en afirmar que el CDS cura el COVID. Si los testimonios solo narraran los hechos, no habría mentira. En el ejemplo que di, el testimonio está únicamente compuesto por las afirmaciones A y B, que al fin y al cabo son los hechos, son objetivos y son innegables. La mentira está en la conclusión que se sacó. Si esa conclusión forma parte de tu testimonio, entonces déjame decirte que eso ya no es un testimonio, es una falacia. ¿Desde cuándo los testimonios sacan conclusiones? Los testimonios cuentan los hechos únicamente. Si te has recuperado del COVID, no es por el CDS, sino por otras causas. El CDS solo se comportó como un estimulante psicológico, ya que tú estás sugestionado para que eso funcione. Una de las causas por las que te recuperaste es porque formas parte del 97% de no letal, gracias a tu sistema inmunológico y a la capacidad de respuestas de tu organismo. Es tu organismo el que tiene el mérito, no un químico desinfectante. No hay estudios que eso cure algo, y si los hacen, no los hacen bien. ¿Cuál es la manera correcta de hacer un estudio para un medicamento? A continuación te voy a explicar. Te voy a describir el método científico para medicamentos. Primero, antes de probarlo en humanos, se hace pruebas en células, luego en animales como roedores o monos, y luego se repite y se corroboran resultados. Si estos son favorables, recién vienen los ensayos clínicos en humanos. Se toman muestras representativas y se dividen en grupos. A un grupo se le da el medicamento, a otro un placebo. Así es como funciona, así es como se debe hacer. Esa es la primera fase recién en humanos, luego viene la fase 2, luego fase 3. Una vez terminados todos los ensayos, se elabora recién el paper, el cual debe ser publicado en una revista indexada. Una vez allí debe someterse a un escrutinio académico. Es decir, hay un grupo de científicos que revisan el paper para ver si cumple los estándares. Si no los cumple, se repite todo el proceso. Y si los cumple, se hace la patente, luego la distribución y después los estudios post-comercialización. Finalmente se hacen los análisis comparativos de resultados y el ensayo clínico controlado al azar conocido como ECA, ya que proporciona la máxima prueba de causalidad. Este diseño es el único válido para determinar eficacia, efectividad o eficiencia terapéutica. Aún así, un solo artículo publicado sobre el medicamento no es suficiente para afirmar que ese medicamento funciona o no. La evidencia sobre tal medicamento se va construyendo con nuevas investigaciones que deben llegar al mismo resultado. Esto puede demorar años o décadas incluso. Todo este proceso, amigos, jamás se va a comparar con un argumento que diga a mi abuelita le funcionó. Los medicamentos llevan años y años para desarrollar todas las contraindicaciones que traen. El alegato de a mi tía le funcionó no sirve. Solo los estudios clínicos sirven. Tampoco sirve este alegato que dice así: reto al MINSA y al colegio médico que el dióxido de cloro no hace daño a la salud tomándomelo ante notario público. No, pues esto tampoco se compara con los estudios.
¿no? Ahí el notario público se va a reír, pues, si le propongo eso. Ahora bien, ¿se han hecho estudios del dióxido de cloro como medicamento? Se han hecho intentos, pero esa sustancia no ha podido superar la primera fase de pruebas en cultivos de células. ¿Por qué? Porque el dióxido de cloro ataca todas las células, no distingue entre patógenas y no patógenas. Por eso no tiene sentido probarlo en humanos. No sirve, es perder el tiempo. ¿Para qué? Perder plata también. Además, los estudios toxicológicos con animales confirman lo que se observa en los cultivos. Por lo tanto, el CDS jamás podrá ser candidato a medicamento. Los defensores dicen, pero si hay estudios. Bien, ellos se refieren a los estudios hechos en Ecuador y Uganda. Esos no son estudios porque no siguieron los pasos del método científico que he descrito. Además, ¿dónde se ha visto que se hagan estudios mientras el producto se sigue comercializando en humanos? La comercialización viene después del estudio, no antes. Y luego se quejan diciendo que ¿por qué lo prohíben? Seguro las élites les pagan para prohibirlo. La prueba que se hizo en Uganda fue en el 2017 y fue para probar la efectividad contra la malaria. Fue un chiste porque los resultados los publicaron solo por YouTube. No publicaron ningún artículo científico ni probaron la efectividad. Los defensores del dióxido dicen que existe un artículo científico. Sí lo hay. En 2018 salió un artículo publicado en una revista. El estudio decía que una mezcla de medicamentos, entre los cuales se encontraba el dióxido de cloro, curaba la malaria en pacientes en Camerún. Pero se descubrió que había manipulación de datos. Además, se encontró el fármaco artemisina, una droga antimalárica, en la mezcla de drogas que les daban a los pacientes. Entonces, es lógico que se van a mejorar si les dan la medicina adecuada a esos pacientes, ¿no? Los defensores dicen que hay patentes. Bien, sin embargo, todas esas patentes son para uso de dióxido de cloro como desinfectante y no para su uso como medicamento en el cuerpo humano. Por ejemplo, hay una que indica que la sustancia es buena para prevenir la contaminación de muestras de sangre. Ya, es perfecto. Esa patente es conocidísima y es para muestras de sangre, tal como lo dice. No para la sangre dentro del cuerpo, es para muestras. Aquí se confunde mucho. Ninguna patente es para consumo humano. Todas son para uso superficial y la mayoría en animales. Así que amigos, ya sabemos que el CDS es un bulo y que los laboratorios de las industrias farmacéuticas son quienes fabrican el clorito de sodio y el ácido clorhídrico, los cuales sirven para obtener CDS. O sea, las farmacéuticas son las que abastecen los ingredientes para hacer el CDS. Es lo más irónico. Esto cancela el argumento que dice, tienen miedo de que se les caiga el negocio a las farmacias. Esas industrias bien podrían enriquecerse con esto. Y lo están haciendo mientras exista consumidores. Si en el mercado negro están adulterando ivermectina y otros medicamentos, ¿quién te garantiza que nadie está adulterando CDS y vendiéndolo a una concentración mucho más mayor y grave? Dicen que en tiempos de crisis todo vale, pero esa consigna hace referencia a medicamentos que te administra el doctor como la ivermectina o hidroxicloroquina, no para desinfectantes, pues no. Y para terminar, este bulo es antiguo, no tiene nada de nuevo. Los médicos llevan años luchando contra él, pero mientras haya incautos que caigan se mantendrá el bulo, así como el mercado clandestino, y seguirán enriqueciéndose los comerciantes y los laboratorios. Este video lo hice por tu bien porque no me gusta ver que mis compatriotas y demás latinoamericanos los estén agarrando de ilusos. Lamentablemente es más fácil engañar a la gente que convencerles que fueron engañados. Me despido no sin antes desearles felices fiestas patrias. Si este video te resultó informativo, por favor hazlo circular lo más que puedas. Mando saludos para quienes me apoyan a través de la plataforma Patreon, ahí están saliendo sus nombres. Si tú también quieres contribuir al mantenimiento de este canal, lo puedes hacer a través del enlace que dejo en la descripción, donde también está mi Facebook, mi Instagram y mi Twitter, donde publico temas que no te puedes perder. Por favor, estoy dejando 2 enlaces para estudio en la descripción. Si quieres saber más de este tema, solo tienes que abrirlos y leerlos, ¿no? Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.